venir aqui. E é uma longa história. E hoje estamos começando a cumprir um sonho. É apenas começando. Eu gostaria de invitar aqui, para estar comigo, o pastor Manuel. Queria chamar meu amigo Miguel. Queria chamar Eunice para estar aqui. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Tishwan, porque um dia, na New Oxford Street, em Londres, 5 minutos falando com ele, ele me invitou. E creio que já tinha um sonho de paterna. Não sei o que Deus vai fazer, mas tudo que Deus tem que fazer, estamos aqui à sua disposição, aprendendo com ele, aprendendo com os amigos, aprendendo com Cristo, aprendendo com o Espírito Santo. Eu sou muito grato à igreja de Torrente, que me abraçou a mim, a minha mulher e a mim, me ajudou, me apoiou, e hasta hoje tem me apoiado muito. Então, gostaríamos de começar hoje lendo a Bíblia, primeiramente em castelhano e depois em valenciano, juntos per tu. A ideia de minha esposa e de mim e de eu é que verdadeiramente estejamos juntos com vós outros, fazendo algo para alguns, ajudando em tudo, em todo o tempo. Miguel vai ler primeiro. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es perfecta la ley del Señor, l'ànima y descansa. És ferm el que el Senyor disposa, dona saviesa als senzills. Els preceptors del Senyor són returers, omplen el cor de gos. Els manaments del Senyor són transparents, il·luminen els ulls. Que encoplatgen les paraules dels meus llavis i es mantinguen davant de tu els pensaments del meu cor. Senyor, penyal meu, redemptor meu. O pastor Manuel irá fazer a oração. Señor y Padre del cielo, te damos gracias, porque si estamos aquí es porque tú lo has hecho real, Señor. Dependemos de ti, Señor, y te damos gracias porque la obra que comenzamos, Señor, la obra que se ha comenzado aquí con Digna y Irda, Señor, es un sacrificio, un esfuerzo, pero no es en vano, Señor, porque veremos su fruto como lo estamos viendo ahora, Señor. Pero hoy estamos un remanente, Señor, que es tu iglesia, juntos, unánimos en el mismo sentir de gozarnos, de ver cómo tú haces las cosas, Señor. Cómo tú eres el que hace los milagros reales, porque esto es un milagro, Señor, poder estar aquí juntos, buscando tu dirección y sobre todo invocando tu nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Pidiéndote una bendición especial para este lugar, Señor, porque dice tu palabra que todo lo que pise la planta de nuestros pies nos pertenece, Señor. Y, Señor, queremos que este lugar, este paterna, Señor, sea para ti, Señor, para que la extensión de tu reino, Señor, y que tu nombre sea extendido sobre la faz de la tierra, Dios. Porque tú eres el único que puedes traer libertad al cautivo, Señor. Y hoy tú eres el libre, Señor. Tú eres libre para poder expresarte como a ti te plazca por medio de tus siervos, tus instrumentos, Señor, y por medio de tu casa de oración que se has impuesto
implantado en este sitio, Señor. Bendecimos, Señor, esta casa, Señor, de oración. Bendecimos las vidas que van a estar aquí presidiendo, Señor. Y bendecimos a todos aquellos que han de entrar por tus puertas, por las puertas en las cuales van a ser salvos y van a conocer al libertador que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué privilegio poder de tantos lugares poder alabar al Señor y darle gracias y honra, ¿verdad? Para Él. Amén. hiciste en mí. Aleluya, así es, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: digno es el Cordero de Dios? Que se oiga tu voz. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Vamos, díselo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Una vez más. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto
lo que hiciste en mí. Le damos un aplauso por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Cierras ahí tus ojos donde tú estás y piensa por un momento lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Él te ha dado la libertad. Por su gracia hoy somos salvos. Es un milagro en cada uno de nosotros. Dios es un Dios real, es un Dios que cambia vidas, es un Dios que está, que nunca deja de amar, porque Él es amor. Así que aquí está el Señor en este lugar.
levantas ahí tu voz y le das gracias al Señor, lo que el Señor ponga en tu corazón, ten una palabra para Él en esta tarde. No hace falta que sea una oración larga, sino di: Señor, gracias por este lugar. Gracias porque lo que tú has puesto, Señor, en Paterna es un lugar para ti. Así que ten un momento ahí con el Señor, y quien quiera levantar una oración. Amén. Señor, de tu gracia, Padre. Trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Levantamos un nuevo canto para ti. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
Podemos sentar um pouquinho. No ano 2006, em dezembro, eu era pastor em Timbó, da primeira igreja bautista nacional de Timbó, Santa Catarina. E ali eu abri a igreja que eu estava saindo dali para vir para aqui. E em 2009, minha mulher e eu estávamos em Nova Zelândia. Houve um acidente. Estávamos na carretera solo, a 80 por hora. Estava solo na carretera, não havia outro coche, nem delante, nem detrás. E houve um acidente. E Deus falou em meu coração, e nunca falou como falou em aquele dia, mais de 10 horas. Quando vá à Espanha, a Deus só podemos dizer uma coisa: sim. Não há como dizer não. Um dia todos vão dizer sim, Senhor. E quanto mais pronto for, é melhor. É menos sofrimento, é menos dolor. E essa música que acabamos de cantar, os homens muitas das vezes estão lejos de Deus. Mesmo os cristianos que creem, essa música me faz me acercar a Deus. Então, a partir de 2010, nos preparamos para vir aqui. E em 2012, que dei um ano de vacações. Já estava trabalhando há 40 anos. Comecei a trabalhar muito jovem, com 10 anos de idade. E ali conheci a Joan, conheci primeiro Karemi, sua filha, Karemi, sim. E depois, chegamos aqui. Eu queria dar graças à igreja de Timbó, casa de meu amigo, e que é minha igreja em Brasil. Eu queria dar graças à igreja bautista de Navegantes, que também é minha igreja. Não me pergunte porque eu tenho 2 ali, vale? É complicado um pouco explicar. E eu queria dar graças à primeira pessoa que me ofrendou para vir aqui. Foi um pastor argentino de Brasil, de Santa Catarina, da Igreja Bautista Nacional de São José, cerca da Grande Florianópolis, pastor Horácio. Também queria dar graças a um pastor meu, muito amigo, pastor Cláudio Eli, da Igreja Bautista do Povo, para traduzir, é do Povo, e de São José de Campos. Mas eu também queria dar graças à igreja de meu irmão, de meu amigo, onde trabalhei com seu padre, pastor José, e agora estou aqui com o Gilberto, que irá falar um pouquinho dentro de alguns minutos, e com o Joel, seu líder, sou responsável por missões. Eu queria dar graças aqui a minha primeira ovelha, a Cláudia, a Rosemário e a Marcos. O pastor João foi que Deus usou ele nas Islas Canárias. Imagine, nas Islas Canárias, falou com ele aqui e falaram comigo. Eu queria dar graças a eles e depois a Joyce e a Miguel. E é interessante a história. Depois, Miguel, pastor Villar, ha invitado a meus amigos Paco e Glória. A pintura aqui tem 2 manos importantes, de Paco e de Cláudio, que está chegando a hora. Cláudio pintou fora e Paco, 90% pintou aqui. Muitas graças. E depois Miguel ha traído Manolo, ha traído Pilar, ha traído Célcio. E na história, perdemos algumas pessoas. Perdemos a madre de Pilar, a senhora Pilar.
e seu padre José. Persona muito querida para nós outros. E na história, perdemos a Ângela, também muito querida para nós outros. E também de Cláudia Avenido Merche e Avenido Neves, graças Sebas, os padres de Miguel, temos um compromisso, falou que estaria com nós outros um ratito. E vais, professor, temos compromisso também, professor. Que Deus te bendiga muito, muito, muito. Vale, é a última família que ha venido, são filhos de Rose e de Wilson, filhos de coração, atraído Rose e Wilson a eles. E eu queria também falar de Mercy e de Jimmy, que depois seus filhos, Rod, Jordi e Melissa e Leslie, atraído meu amigo Musta. Graças por estar aqui, Musta. Te amamos muito. É muito especial para nós outros. Musta, Mohamed, Shihab, Sukivir, Rose, não quero ouvir, Alessandra, Lara, Laura, todos passaram por aqui. E de obter a Simão. Simão é o Morra 2. Tem o Morra 1 e o Morra 2 aqui. Aqui Morra que não falta. Aí muitos Morra. E depois eu conheci Rose e Wilson em Brasil. E eles vinham para a Espanha. Eu falei a eles e eles estão aqui com nós outros. Eu espero não ter olvidado a Nádia. Se ouvidei, me perdona. Ouvidei algum no Rose? Ouvidei? Ouvidei algum no Miguel? Ouvidei algum no? E eu queria dar graças à igreja de Torrente. Eu amo aquela cidade, eu amo aquele povo. Eu queria dar graças à igreja de Picassem, à igreja de Aldaia. Eu queria dar graças ao pastor Josep e sua igreja em Alboraia, que tem nos apoiado, nos ajudado também. Eu queria dar graças a ti, Oscar. Tu tem uma parte para sempre aqui. Oscar, foi regalo de Torrente para nós outros, juntamente com Dian e Rosário. Eu queria dar graças, perdona, Naima, não poderia ter olvidado de ti. Naima e Raina, minha princesa. Graças também por ter nos apoiado e estar com nós outros. Eu gostaria de invitar, e eu gostaria de invitar a Cláudio. Ligaste, Cláudio. E Bene, Azer. La dupla. Ele é muito barro. É o pastor mais barrito que eu conosco. Pastor Gilberto, és meu irmão e meu amigo. Ele não lhe gusta que eu lhe amo ele de mim, pastor? Se cabreou, cagando. Tudo bem? Olá, é uma graça e uma satisfação estar com vocês. Buenas tardes, es una satisfacción estar con todos vosotros. E muito bom ter um tradutor na altura aqui, né? Y es muy bueno que haya un traductor a la misma altura, o casi parecido. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradecemos y adoramos a Dios por cada uno de vosotros. Existe uma igreja Batista Filadélfia no sul do Brasil que ora por vocês, ama vocês, mesmo sem conhecer vocês. Existe una iglesia Filadelfia en Brasil que ama mucho a cada uno de ustedes y que ora mucho por cada uno de vosotros también. O pastor Disney falou de sonho. A Bíblia diz em Provérbios 29:18. El pastor Disney habló mucho de vosotros y la Biblia dice en Proverbios 29:18. 29:18. Não havendo sonho, visão, o povo não prevalece. Que sin sueño y sin visión el pueblo no prevalece, o prevalecería. Isso, passa trabalho, né? Isso, tá bom. Ele falou de um sonho que Deus colocou no coração dele. Él habló de un sueño que el Señor colocó en su corazón, Disney, en este caso. De estar aqui com vocês e iniciar um projeto de Deus no meio desse povo que Deus ama e que nós amamos.
de estar aquí con vosotros y de comenzar un nuevo proyecto con este pueblo que todos nosotros amamos. E isso também faz parte de um sonho que Deus colocou nos nossos corações lá numa igreja pequena no Brasil. Y esto forma parte también de un sueño que el Señor colocó en el corazón de una iglesia muy pequeñita en Brasil. Que hoje, pela graça de Deus, pode estar ao lado do Disney, ao lado de vocês, para que o evangelho alcance esse povo. Que hoy, por la gracia de Dios, está al lado de Disney y del pueblo aquí de Paterna, para que alcancen la gracia del Señor. Por isso eu digo a cada um de vocês, tenham sonhos de Deus, estejam abertos ao sonho de Deus. Por eso digo a cada uno de vosotros que estén abiertos para con el Señor y que, perdón, lo último. Sonhem os sonhos de Deus. Y que sueñen los sueños de Dios. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tem um chamado para cada um de nós. Tiene un llamado para cada uno de ustedes. E como o pastor tem falado, cada um deu a sua contribuição. Y como el pastor ha dicho antes, cada uno de vosotros ha dado su contribución. E como diz o nome da igreja mesmo, é todos juntos por você, todos juntos por Jesus, pela causa do evangelho. Y como lo dice el mismo nombre de la iglesia, todos juntos por la misma causa del nombre de Jesús, del evangelio. E nós estamos felizes como igreja de Canoas de poder estar ao lado de vocês. E as nossas orações vocês vão sempre poder contar, e com a nossa ajuda naquilo que for possível, para que o evangelho de Deus seja estabelecido nessa cidade. Y nosotros estamos encantados de estar aquí en la iglesia de Canoas para ayudarlos y bendecirlos y seguir el camino del Señor. Era isso. Que Deus os bendiga em nome de Jesus. Obrigado, graças. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Gracias. Eu não poderia olvidar de Ivana, de Douglas e de Júlio. Júlio também nos ajudou na pintura com Cláudio. E graças. Vamos agora fazer algo. Para algumas pessoas será a primeira vez que estão aqui. Será a nossa primeira ofrenda. E a ofrenda é um hecho de gratidão, é um hecho de adoração. Nadie é obrigado, nadie. Nem um cristiano e também um não cristiano. Mas todos podem fazer isso com alegria e com gratidão. Mari. Em Brasil há um grupo chamado Roberto e seus Blue Caps. Aqui há Mari e seus Blue Caps. É um grupo muito antigo, ¿vale? Pues vamos a... É melhor fazer por trás. Temos duas coisas, todos. Vamos a ponernos en pie. Es un acto de alabanza también al Señor, el traer nuestras ofrendas y nuestros bienes delante de Él. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, guardaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya.
Mi amigo Fernando vai dar gracias a Dios. Señor, te damos muchísimas gracias por estos momentos, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias porque sabemos que todo está en tu mano, Señor, y estamos totalmente tranquilos y confiados en ti. Y en esta hora, Dios mío, te rogamos por esta ofrenda, te rogamos, Señor, que tú la multipliques, Señor, que sirva para la extensión de tu reino. En tus manos la ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Podemos sentar. Eu gostaria de invitar o pastor João Castro. E foi uma surpresa, ele falou que estaria, não sei onde, mas está com nós outros, e para mim é uma alegria. E graças a ti, estamos aqui hoje. Gracias al Señor. Bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas. Pues para mí es una bendición, es un sueño de Dios que estamos viendo que poco a poco se va cumpliendo. Y sí, todo comenzó a finales del 2012 con un encuentro y una oración en medio de una sala con muchísima gente. Después, en septiembre, creo recordar, de 2013, llegabais aquí y ahora, algo menos de 5 años, estamos asistiendo pues a este momento. Y lo único que quisiera decir es que le damos gracias al Señor por su fidelidad y os bendecimos desde la Iglesia Comunidad Tiempo de Cosecha, desde la obra evangélica en nuestra ciudad. Os bendecimos como misioneros, como obreros del Señor, como creyentes. Dios bendiga. Muchas gracias. A história está sendo contada. Há 2000 anos atrás, em Jerusalém, havia 120 ticos orando. E foi o momento mais marcante da igreja. Começou a igreja, Hechos 2. Em 31 de outubro de 1517, numa cidade muito pequena, de 2000 habitantes, em Alemanha, a história com Lutero cambia o mundo. Começou em Jerusalém, Alemanha. Em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, houve o movimento pentecostal. Nos anos 60, Deus levantou 3 chicos de Latinoamérica para também cambiar a história. Me gostaria de chamar a Dom Samuel Escobar, meu maestro. Quando eu visito e vou em sua casa, eu me invito, né? Os brasileiros se invitam, não necessito invitá-los, que brasileiros se invitam, certo? Eu gostaria de dar graças também a Rivelino e a Luciana, que também nos ajudaram e nos apoiaram com o sonido e muitas coisas mais. Dom Samuel era um tico. Hoje somos um tico um pouquinho assim, tem mais 2 anos. E eu gostaria de chamar o presidente da fraternidade, pastor José Martí. Pode vir aqui, por favor, para orar por ele. A missão integral é todo o evangelho para todo o homem e para todos os pueblos. A ideia é cuidar do homem, seu corpo, seu físico, seu psicológico e seu espírito. E só é um que pode fazer isso 100%. Deus. Solamente Deus. E pastor José Martim, graças por ter vindo. Foi o segundo pastor que eu conheci em Espanha. Primeiro foi João, depois foi ele, aqui em Valência. E ele vai orar pelo Dom Samuel Escobar, que nos dá uma honra muito grande estar aqui com nós outros. Dios, te damos gracias por la obra completada en la cruz por Jesucristo, por tu plan que es perfecto, por la forma de realizarlo, por tu justicia, por tu verdad. Y en esta hora queremos oír tu voz a través de tu siervo.
No pedimos sabiduría, sino la plenitud de tu Espíritu, para que la riqueza que por años Él ha albergado en su corazón y en su pensamiento nos sea de forma nítida y clara transmitida, para que nuestros corazones sean corazones dispuestos a recibir la preciosa semilla y a levantar a Jesucristo como el autor y consumador de la vida de fe. Es en ese nombre, que es sobre todo nombre, que oramos con gratitud. Amén. Amén. Gracias. Amén. Sí, podrías poner. Muy bien, hermanos, para mí es una alegría estar con ustedes. Ya me he encontrado con personas a quienes aprecio mucho. Me he encontrado con algunos que han sido mis alumnos, con otros que han sido mis colegas en diferentes eventos, y eso es algo que siempre nos trae satisfacción. Pero hace unas semanas me encontré aquí con un grupo de creyentes en Cristo que están ahora formando una iglesia. Y eran personas de diferentes lugares, de Argentina, de Brasil, de España también, claro, y yo que vengo del Perú, y encontrarse acá, en Valencia. Muy interesante lo que nos ha contado el pastor Disney de su llamado. Cómo el Señor a uno le puede poner un llamado, una carga por algún lugar, el lugar menos pensado a veces, y cómo lo va llevando, cómo va abriendo las puertas para que llegue allí. Y cuando miramos hacia atrás, hacia cómo llegamos a un lugar, pues a veces tenemos que agradecer al Señor porque quizás teníamos dudas al comienzo cuando Él nos llamó, o temores, pero en un acto de humildad y obediencia y apoyados por otros, dimos el paso de obedecer, de seguir, y el Señor nos ha bendecido. De modo que la presencia de todos nosotros aquí es una muestra de la bendición del Señor. Y es una muestra de que el pueblo de Dios está creciendo en España. Siempre se ha dicho que España es una tierra difícil, que es una tumba de misioneros, etcétera. Pero yo lo que veo es que el pueblo de Dios está creciendo en España. Están llegando a conocerle gente de toda edad, de toda condición. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y esta comunidad que se ha formado acá, pues es una muestra de eso. De manera que en esta tarde yo quería compartir con ustedes algunas cosas que los que me han escuchado en clase o en otras oportunidades ya las habrán oído y no les serán novedad, pero que me parece importante en este momento de la vida de esta congregación recordarlo, y tiene que ver con la misión de la iglesia. Resulta que esa es la materia que yo enseño, la misión de la iglesia. Entonces, cuando me invitan a predicar, en algún punto voy a entrar en el tema de la misión de la iglesia. Soy un poco monotemático a veces, pero es importante que tengamos bien claro para qué existimos como comunidad, para qué estamos en un lugar. Estamos viviendo entonces en una situación en que experimentamos la globalización. Fíjense si esto no es globalización.
todos los lugares de donde venimos y donde hemos estado, que se han mencionado. Nuestro hermano que viene de Canoas, en Brasil, una iglesia en Canoas, en Brasil, que ora por esta congregación. Y el Señor ha respondido a sus oraciones. Y el Señor ha traído acá a Disney. Pues esa es la realidad de la globalización. Lo veo al hermano San Pedro y estoy pensando en su hijo, Alex San Pedro. La semana anterior, estuve con él en un retiro de mi iglesia en Benicassim. Y estuve con él a partir de viernes, sábado y domingo. El jueves él llegó del Perú. Yo recibí un correo de mi sobrina con una foto de Alex San Pedro en el Perú y pensé, hombre, lo estamos esperando para un retiro aquí en Valencia, en Benicassim. Y llegó a tiempo para el retiro y el Señor nos bendijo con su predicación. Es la globalización. Es el hecho de que vivimos en un mundo globalizado. Y la iglesia se ha movido hacia el sur. Fíjense, la mayor parte de nosotros venimos del sur del hemisferio sur, sea Brasil, Argentina, Perú. Estamos en Europa, estamos en España. Y Dios está usando siervos suyos que han venido de las iglesias del sur para evangelizar de nuevo a Europa, una Europa que está necesitada del evangelio. Se ha invertido el cuadro. A mí me ayudó mucho cuando era niño para comprender el evangelio una maestra que era de Nueva Zelanda. Imagínense ustedes el mapa, ahí está Australia, ahí está Nueva Zelanda. Había ido desde Nueva Zelanda hasta Escocia y después se fue de misionera al Perú, a la ciudad de Arequipa, la más bonita del Perú. Y allí fue mi maestra y le debo a ella la comprensión del evangelio. Es que la obra del Señor se ha dado así siempre, en medio de un movimiento de migración, y hoy en día esto es más posible por la globalización. Tenemos entonces nuevos países misioneros. Hace un par de años estuve en Málaga, en Torrox, con 102 misioneros latinoamericanos que están trabajando en diferentes países de Europa, sembrando iglesias, plantando iglesias, ayudando en el crecimiento, en educación teológica. Y después crucé la península desde Málaga hasta Sevilla, y quien me había invitado a Sevilla era el hermano Irismenio Ribeiro, un misionero brasileño. Y estuvimos en la iglesia de una iglesia bautista, la segunda me parece que es, donde la pastora es la hermana Stella Maris Merlo, que lleva 30 años como misionera aquí en España. Esa es la realidad. De modo que vaya a saber si nos vamos a encontrar algunos de nosotros en alguna otra parte del mundo. Esa es la realidad. Y hay nuevos campos de misión. Países que antes enviaban misioneros, ahora están recibiendo misioneros. Y la misión de Dios no se detiene. Y Él va ayudando a su iglesia a responder a las necesidades. Cuando hablo en Brasil o en Portugal, hablo en portuñol. Pero he decidido hablar en castellano y espero que mis hermanos de habla portuguesa no tengan problema en comprender y que ayude el PowerPoint. Muy bien. De tiempo en tiempo se plantea uno la pregunta acerca de la misión de la iglesia.
a veces en un aniversario de la iglesia, ¿no? Llevamos 30 años en este barrio, el Señor nos ha ayudado, hemos crecido, etc. Pero a veces nos tenemos que preguntar, ¿y para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, cuando se forma la iglesia, estamos respondiendo a un impulso, porque quien forma a la iglesia es el Espíritu Santo, es el que nos lleva a comprender la verdad, nos acerca a otros que han conocido la verdad, nos ayuda a formar una comunidad que luego se dedica a la misión. ¿Y entonces en qué consiste la misión? Esa es una pregunta que hay que hacerse para que no suceda que vivimos sin saber a dónde vamos. ¿Para qué existimos como congregación en este lugar? Y de tiempo en tiempo que hacerse la pregunta, ¿estamos cumpliendo con aquello que soñábamos cuando empezamos? ¿Estamos cumpliendo con aquello que soñábamos? Es una pregunta importante y es un poco lo que quiero hacer en esta tarde. Por un lado, definir bíblicamente la misión y por otro, que hagamos un poquito una autoevaluación. Actualmente, y esta tarde lo he vivido, hay una variedad de comunidades que se llaman iglesias en el mundo. Una variedad tremenda. Yo tuve la oportunidad, mi hijo fue misionero en Bolivia por 7 años, y una vez que lo estaba visitando, en una semana tuve estas experiencias. Fuimos con él a una iglesia de colonos alemanes, menonitas, en el campo, ahí en Santa Cruz, Bolivia. Y el culto era solemne, sin instrumentos musicales, todos muy serios, y aunque no tenían instrumentos musicales, a la hora de cantar era tremendo, porque sabían música, cantaban las diferentes voces, así que aquello era una armonía hermosa, pero una tranquilidad tremenda. Nadie movía las manos ni el cuerpo, era una cosa solemne, ¿no? Eso me pasó un jueves. El viernes estaba yo ya de vuelta en Filadelfia, la ciudad de Estados Unidos donde vivía, donde era profesor. Y un alumno que era de una iglesia afroamericana, o sea, una iglesia de negros mayormente, me había invitado a predicar en su iglesia. Totalmente diferente. Imagínense una congregación donde todos cantaban y se movían. La hora de la ofrenda, aquello fue un desfile tremendo. Porque las hermanas en las iglesias afroamericanas van con sus sombreros y sus pieles y desfilaban por el centro, por el pasillo del centro con su dinero, así como hemos hecho aquí ahora, pero era un desfile tremendo al son de música y con mucho movimiento. Y luego en la tarde del domingo me tocó ir a mi iglesia bautista, la iglesia bautista clásica, ¿no? Una especie de término medio entre la afroamericana y la alemana, ¿no? Todas estas son expresiones del pueblo de Dios. Y dentro de esa variedad está dándose el fenómeno de que las personas llegan a conocer a Cristo, se entregan a Él, su vida cambia. Así que tenemos que revisar nuestras prioridades permanentes para, digamos, tener una idea de para qué existimos. Es una pregunta básica. Como les digo, ya algunos me habrán escuchado hablar de este tema, pero que me parece que de cuando en cuando hay que hacerlo. Y vamos a mirar hacia adentro, a la palabra de Dios, para ver lo que nos dice sobre para qué existimos como comunidad, como iglesia, y luego una mirada hacia afuera, al mundo dentro del cual nos toca vivir. Y vamos a leer en el libro de Hechos,
capítulo 2, los versículos 42 en adelante. Lucas, el autor de Hechos, es un escritor muy sistemático. Da gusto estudiar el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, porque tienen un orden tremendo y porque ha pensado cuidadosamente antes de escribir. Y lo que nos ofrece aquí es un relato de cómo Pedro predica en el día de Pentecostés y cómo la gente se convierte. 3,000 personas se convierten. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Les leo, y lo tenemos aquí, el texto. ¿Qué tal si lo leemos todos? ¿Qué tal si lo leemos todos? ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta historia que Lucas nos va a contar nos adelanta que las comunidades que iban surgiendo por la predicación del Evangelio, dice, perseveraban, persistían. Yo tengo acá una versión que dice, se mantenían constantes. Se mantenían constantes. Eso es lo que quiere decir. Y eso nos ayuda a pensar en para qué existe la iglesia. De modo que vamos a tomar este texto y analizarlo. Y esto es lo que encontramos. ¿En qué perseveraban? Primero, en el anuncio de la palabra y la doctrina y enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que hacemos también nosotros, ¿no es cierto? Nos reunimos el domingo a escuchar la palabra. En las iglesias evangélicas, el momento culminante del culto es el momento en que va a empezar el sermón. Todo lo otro es un preparativo. Para nosotros la palabra es lo importante, la enseñanza, la proclamación. Tanto la proclamación cuando estamos hablando en público, como también la lectura diaria de la disciplina de alimentarse de la palabra. La palabra es el fundamento de la iglesia. La palabra es el fundamento de nuestra nueva vida en Cristo. Lo segundo es la comunión. La comunión. La palabra griega de la que se ha traducido comunión es koinonía. Quiere decir una relación muy especial, muy particular, una relación de afecto fraterno. Cuando entras a formar parte de la iglesia, pasas a ser parte de una compañía en la cual las personas del pan es lo que llamamos la cena del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos en el partimiento del pan? Hacemos memoria. Y eso es muy importante. Nos acordamos que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo, que fueron ofrecidos a Dios por nosotros. Sí, nosotros podemos tener una relación con Dios porque Él nos abrió el camino por medio de Cristo, cuyo cuerpo y sangre no son lo que representan los elementos de la cena. Así que hacemos memoria. Es importante esto de hacer memoria. Yo tengo mi esposa me dejó en el año 2015, se fue con el Señor, y entonces yo vivo solo en mi casa. Mi hija está muy cerca, así que cuida de mí, pero vivo solo en mi casa, y ahí tengo un álbum de fotos de diferentes momentos
de mi esposa. Y a veces hago memoria. O sea, me pongo a mirar y me acuerdo de cosas que pasaron. Y no me entristezco porque le agradezco al Señor. Le agradezco todos esos tiempos que pasé. Estuvimos casados 56 años. Es toda una vida. De modo que hacer memoria es algo que nos hace bien. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos la cena del Señor. Hacemos memoria. Y hacemos otras cosas, como por ejemplo nos bautizamos. Nos bautizamos. Para nosotros, y en ese sentido es importante, yo soy bautista, anabautista, y la mayor parte de los evangélicos lo son. ¿En qué sentido? En el sentido que no piensan que el bautismo de los niños, el bautismo infantil cuando uno nace, tiene poder de hacerlo a uno cristiano. No. Uno se hace cristiano cuando escucha el Evangelio, cuando se da cuenta de lo que Cristo ha hecho por él, cuando acepta eso y entrega su vida a Dios. Y como símbolo, señal, en cierto modo, para hacer memoria también, se bautiza, o sea, se sumerge en el agua. Y Pablo dice que es como morir a la vieja vida y levantarse para una vida nueva. Esto todo es parte de la vida de la iglesia. Es lo que en la iglesia llamamos liturgia. Y dice acá Lucas que la iglesia permanecía en eso. Y luego está la oración. La oración. Las oraciones. Y la alabanza. Las oraciones y la alabanza. El edificio donde yo vivo, en la parte de abajo, hay un casal fallero. Es muy interesante lo que pasa en el casal fallero. Es un lugar para socializar. Si no quieres estar solo, quieres ser parte de un grupo, vas al casal fallero y allí pues las conversaciones, los juegos, en fin, es tremendo. Entonces es un lugar para socializar. Y quiero decirles que la iglesia también es un lugar para socializar, porque hemos dicho que la comunión es muy importante, el hecho de que aceptamos de tener comunión, amor, afecto, aprecio unos por otros. Por eso es que el domingo nos gusta ir a la iglesia. Por eso que el domingo, ¿no?, en vez de ir a jugar fútbol, pues nos gusta ir a la iglesia. Porque nos gusta ver el rostro de los hermanos, que nos alegre el corazón, como dice la palabra. Aquello nos da un calor, nos hace acordar que somos parte de la familia de Dios. Y eso es muy importante. Hay algunos que llegan a conocer a Cristo porque tienen curiosidad por las palabras de Cristo y vienen a la iglesia a encontrar respuesta a sus preguntas. Pero hay otros que vienen a la iglesia porque quieren una experiencia de ser parte de una comunidad, de ser aceptados. En América Latina las iglesias evangélicas han crecido mucho y sobre todo en las grandes ciudades. Y una de las razones es que la iglesia evangélica es una respuesta a la alienación que produce la vida urbana. Yo he estado en numerosas iglesias en diferentes países y entonces están estas personas que te cuentan su experiencia. Son de un pueblo del interior. En el pueblo todos los conocían, se conocían entre sí. Tuvieron que ir a vivir a la ciudad y en la ciudad soy un don nadie. Nadie me conoce y a nadie le importo. Y claro, la sed de comunidad es tremenda para personas que experimentan esa soledad, esa falta de ser parte de una compañía, ¿no? Y entonces a veces eso es lo que encuentran en la iglesia, porque les atrae por curiosidad oír la música o lo que sea, entran y allí hay una persona que le dice con una sonrisa, bienvenido, bienvenido, quédese con nosotros, puede quedarse. Y
le pide su nombre y después el pastor puede que le dé la bienvenida diciendo su nombre. Nos está visitando esta mañana el señor fulano de tal, ¿no? Entonces, imagínense la experiencia de este que está sintiendo la soledad de la ciudad, la alienación, y que entra a un grupo donde hasta les interesa su nombre. Y le van a recibir. Y va a poder decir, hermano, hermana, si es que llega a tener la experiencia de conocer así a Cristo. Y una cosa muy importante es el cuidado mutuo. Fíjense que a continuación del pasaje que he leído, que estaba impreso allí, dice, versículo 44, Hechos 2, en cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. Celebraban en familia la cena del Señor y compartían juntos el alimento con sencillez y alegrías sinceras. Eso fue lo que me pasó aquí hace un par de semanas. Un grupo que fue así. Nos juntamos, conversamos, comimos, la pasamos bien. Y esa es una parte muy importante de la vida de la iglesia. Ahora, como yo les digo, en el Casal Fallero también algunos encuentran eso, sociabilidad. Pero lo que no pasa en el Casal Fallero es que la gente cante himnos alabando a Dios o cante himnos acordándose de la obra de Cristo. Y tampoco pasa que la gente ore. Pero en la iglesia, además de sociabilidad, está la palabra de Dios proclamada y está la experiencia de como comunidad orar juntos. Así que para eso existe esta compañía que se llama iglesia. Esa es su agenda. Pensando un poquito en la proclamación de la palabra griega, que significa proclamación de la palabra, es querigma. Es la predicación pública, lo que hace Pedro en este capítulo 2 de Hechos, proclamar en público el Evangelio de Cristo, el nombre de Dios. O lo que hace también el maestro de escuela dominical. Yo tengo 2 hermanas que viven en el Perú, una de ellas vive en Arequipa y a veces suena el teléfono y me llama mi hermana. Mi hermana todos los jueves tiene un estudio bíblico con hermanas y hermanos en esa ciudad de Arequipa. Entonces a veces me dice, hermanito, estoy enseñando este o aquel libro y ¿tú conoces algo que me podría ayudar? A veces le puedo mandar el bosquejo de un sermón que he predicado sobre el tema o le recomiendo algún libro. Y lo que me resulta a mí un desafío es esa dedicación con la cual esta hermana ya jubilada, que ha sido profesora, pero ahora se dedica a la tarea de enseñar en la iglesia, de enseñar la palabra, para que no solamente creamos, sino vayamos sabiendo en qué hemos creído, qué significa nuestra fe. Y está también la circulación de la palabra. Está también como parte de nuestro aprecio por la palabra, queremos compartirlo. Es un tesoro que queremos que otros tengan. Hace unos días me regalaron un ejemplar que la Sociedad Bíblica de Egipto ha publicado, donde están las palabras de Jesús. Y están así con todos los adornos de cómo es la literatura árabe en Egipto. Está en árabe. Y entonces me emociona pensar en que hay personas cuyo primer contacto con la palabra de Dios va a ser ese librito con esas palabras de Jesús. Y a nosotros nos interesa mucho que la palabra de Dios circule.
Yo colaboro con la Sociedad Bíblica, porque la Sociedad Bíblica hace eso. Y que la palabra circule y llegue a las personas no es fácil a veces. Allá en la selva del Perú tenemos unas 30 comunidades nativas que hablan diferentes lenguas. Una vez estuve yo en una de ellas y un hermano que era maestro de escuela y maestro de escuela dominical también en esa comunidad, me muestra con alegría un libro y me dice: hermano Samuel, ya tenemos el Evangelio de Marcos en nuestra lengua, Shipibo. Ya tenemos el Evangelio de Marcos en Shipibo. Y estaba feliz. Y me dice: Dios habla Shipibo. Pero detrás de esa traducción había una misionera que se había pasado 20 años estudiando la lengua shipiba y luego traduciendo la Biblia, traduciendo el Evangelio a esa lengua. De modo que la Iglesia tiene que participar en la tarea de hacer que la palabra de Dios llegue a todas las personas. Y a lo mejor a alguno de ustedes los llama el Señor a ser traductor para alguna comunidad que no tiene todavía la palabra en su propio idioma. Y una ofrendita a la Sociedad Bíblica siempre hace bien para que pueda. La Sociedad Bíblica el mes pasado ha mandado 20.000 Nuevos Testamentos a Venezuela, porque los venezolanos con la crisis que hay no pueden importar cosas, entonces la Sociedad Bíblica Española les ha mandado 20.000 ejemplares de la Biblia, gracias a las ofrendas con las que participamos. Ahora, en la vida diaria de la Iglesia, lo que las iglesias hacen es esta lista que tienen ustedes acá: el sermón dominical, el estudio del jueves, la reunión de oración, la escuela dominical. En la iglesia de Cuart teníamos los oikos, que son los grupos familiares, donde nos reuníamos los viernes en la noche a una cena de sobaquillo y de paso una conversación y un tiempo de oración juntos. Los nombres que yo me sé de la congregación de mi iglesia son los nombres de las personas que conocí en el oikos, en el grupo. Porque como siempre uno predica, pues todo el mundo sabe el nombre de uno, pero uno tiene que ir aprendiendo poco a poco el nombre de las personas. Y en estos grupos se vive, se experimenta la comunidad con más calor. Muy bien, seguimos. La coinonía es la comunión unos con otros. Hay aquí un pasaje tan bonito, tan sencillo, pero tan bonito, que está en Romanos. En Romanos 15, 7. ¿Quién se lo sabe de memoria? Romanos 15, 7. Recibíos los unos a los otros, así como Dios os recibió en Cristo. Romanos 15, 7. Acogeos pues unos a otros como Cristo os acogió para gloria de Dios. La iglesia es el lugar donde nosotros no escogemos a los que van a ser nuestros hermanos. Tampoco lo escogimos cuando vinimos a nuestra familia. Nacemos en una familia y tenemos que ser recibidos. Nos reciben generalmente con mucha alegría. Y a veces para experimentar de nuevo esa sensación de ser recibido, volvemos. Yo voy de visita a mis hermanas allá en el Perú y nos acordamos de nuestra niñez, y experimentarla. Entonces acá dice: recibíos los unos a los otros. Ahora el problema es cuando hay que recibir al que es completamente diferente de nosotros. Ahí empieza lo difícil. En el Nuevo Testamento, la iglesia empieza en Jerusalén y empieza como una iglesia de judíos que creían en Jesús. Y resulta que los judíos no tienen nada que ver con los gentiles.
Los gentiles son los que no son judíos. Y el Nuevo Testamento nos va contando que no fue fácil. Cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Romanos es porque Pablo sabe que en esta iglesia necesitan aprender a recibirse los unos a los otros, judíos a gentiles y gentiles a judíos, valencianos a ecuatorianos y peruanos a valencianos. Yo doy gracias a Dios que las iglesias en España han sido receptivas. No ha habido tanta dificultad en recibir a estos que han venido de otras partes del mundo, ¿no? Y es lo que dice el apóstol. Empieza esa compañía que es la iglesia. Recibíos los unos a los otros. Claro que a veces necesita recomendar que esa recepción no sea simplemente una palabra que te dice bienvenido y listo. Miren cómo en el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 1, Pablo dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. Acogedla en el nombre del Señor, como debe hacerse entre creyentes, y atendedla en todo cuanto necesite de vosotros, pues también ella se ha desvelado por ayudar a muchos, entre ellos a mí mismo. Así que ahí les mando a la hermana Febe. Algunos piensan que la carta de Pablo fue con la hermana Febe, que ella era la portadora. Dice: recíbanla. Bueno, recíbanla quiere decir que entonces el director del culto de la comunidad le dice: bienvenida, hermana Febe. No, Pablo dice que no, que hay que atenderla en sus necesidades, que recibirla significa, si es necesario, ayudarla en sus necesidades. Yo fui pastor de una iglesia en Lima, y Lima es la capital. El Perú, como otros países latinoamericanos, es un país centralista. Todo pasa en la capital. De modo que para hacer muchas cosas hay que ir a la capital. Entonces, casi cada domingo nosotros teníamos en la iglesia, en la capital, personas de visita que eran creyentes de otras partes del país que habían tenido que ir a la capital para hacer algún trámite, etc. Y teníamos que recibirlos. Y mi esposa ya sabía que a veces el domingo íbamos a tener invitados extra que no estaban en la lista porque habían llegado a la capital y entonces había que recibirlos, y recibir en parte era mostrar en un día domingo tu bienvenida, invitándolo a comer. Comer juntos es algo tremendo. La hospitalidad ha sido una clave en el avance de la iglesia. Yo enseño un curso que se llama Iglesia Crecimiento y pido a mis alumnos que cuenten la historia de la iglesia de la que son parte o en la cual trabajan. Y es muy interesante cuántas iglesias empiezan porque los hermanos no se aceptaron mutuamente. Claro, hay que pensar que a veces hay dificultades, ¿no? Somos una iglesita de 20 personas. Nos conocemos, nos amamos. Somos españoles de Valencia. Y resulta que nos llegan 10 ecuatorianos de la noche a la mañana. No llegan 10 ecuatorianos. Entonces, al comienzo, bienvenidos, qué lindo, hermanos, está. Y después empiezan los problemas y las dificultades, ¿no? Porque comen diferente, hablan un poco diferente, tienen otra forma de alabar al Señor, etc. Y a veces no los recibimos. No hacemos eso que Pablo dice aquí. Recibíos los unos a los otros. A veces, claro, es un aprendizaje mutuo. El de afuera que viene se tiene que dar cuenta que lo van a recibir y que él viene de fuera. Pero el de adentro también se tiene que dar cuenta que el de afuera viene, conoce al Señor y consiguientemente tiene que ser recibido. Así que
Eso es muy importante. Y en España es especialmente importante. Y creo que la iglesia que está iniciándose acá no tiene problema de recibir al que es diferente, porque está hecha de personas de diferente origen. Muy bien. Todo esto, la proclamación de la palabra, la oración, la liturgia, el canto, todo eso es lo que se resume en una palabra en el Nuevo Testamento con la palabra que se traduce testimonio. Todo eso constituye el testimonio. Es el testimonio que damos. Testimonio que es para la gente que nos ve, que nos contempla, nos mira desde afuera y tiene curiosidad por saber qué hacemos, qué somos, para qué estamos. Tengo un amigo que es pastor en Madrid, en una iglesia de las afueras de Madrid, y un día tuvo un pequeño problema. Era jueves, había un culto en la noche, y de pronto se abre la puerta con violencia y entran 5 muchachos corriendo detrás de uno. Entra primero ese que estaba escapando y luego entran los otros 5 atrás, que le querían dar una tunda, le querían pegar. Y el que venía escapando era un ecuatoriano. Y los otros eran unos muchachos del barrio, allí en Vallecas. Entonces el pastor se encuentra de pronto con esta situación tan difícil. ¿Qué hacer? Así que menos mal que el Señor le dio sabiduría. Consiguió incluso que estos 5 que le querían pegar al ecuatoriano le escucharan y se dieran cuenta que lo que querían hacer no era justo, que era una explosión de ira, de enojo o de lo que fuese. Y el ecuatoriano se dio cuenta que, bueno, no estaba solo y que allí podría encontrar un refugio. Eso es lo que es la comunidad cristiana. Es un lugar donde nos hemos recibido los unos a los otros y continuaremos haciéndolo. Y al hacer eso, la iglesia confronta a la sociedad en la cual se vive. Esa iglesia de Vallecas tiene un reparto de alimentos 2 veces por semana. Acá tenemos en Valencia Misión Urbana. 9 iglesias colaboran en un proyecto y hay reparto de alimentos que el Estado tiene, pero no sabe cómo hacérselo llegar a las personas necesitadas. Entonces la iglesia con sus voluntarios lo hace. Y resulta que, claro, se hace una cola, una fila de las personas que van a recibir los alimentos. Y entonces los vecinos empiezan a sentirse un poquito inquietos, que 2 veces por semana hay una fila de gente ahí y que se sienten molestos. Pero han ido cambiando de actitud porque se han dado cuenta que eso que la iglesia hace es una ayuda al prójimo necesitado y que esa es una manera de mostrar la fe en Cristo, pero demostrar también una solidaridad con quienes necesitan. Eso que la iglesia está haciendo es su testimonio. Y como es diferente a la sociedad en general, a veces la confronta. El pastor tuvo que explicarles a estos chicos que estaba bien, que el ecuatoriano les habría hecho algo, pero que pegarle entre los 5 no era la solución. Una confrontación. Eso es lo que se llama la misión profética de la iglesia. Así que podemos pasarnos un examen. Podemos hacernos un examen y hacernos la pregunta, los que somos de diferentes iglesias y también la iglesia que se está formando, hacernos la pregunta, ¿cómo me va en el anuncio de la palabra? ¿Cómo me va en el anuncio de la palabra? ¿Consigo responder a las preguntas de las personas que vienen? ¿Consigo que mi predicación de la palabra sea interesante, que toque las necesidades de las personas? Eso es importante.
¿no? Que realmente la Iglesia comunique la palabra, pero se tiene que tomar examen a sí misma la Iglesia, porque si simplemente repite lo que hace 30 años repetía, sin cambiar, sin darse cuenta que vivimos en otro mundo diferente, pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Luego está la comunión, la vida en común, que es un testimonio y que ayuda a la sociedad. Luego está la liturgia, la oración, la alabanza. Acordémonos que la Iglesia ofrece sociabilidad, pero esa sociabilidad brota de la fe en Cristo. Por eso la Iglesia no tiene problema en alabar a Dios y en orar y en decirle a Dios en voz alta, con alegría, con entusiasmo, que lo amamos, que reconocemos su grandeza para nosotros. Eso es el tipo de sociabilidad que el casal fallero no puede dar, que solo la Iglesia puede dar. Y luego está el cuidado mutuo, la diaconía. Cuidamos los unos de los otros. Tratamos de atender a las necesidades de los demás. Tenemos en las iglesias de Valencia, yo voy conociendo gente que se dedica a eso. En mi iglesia hay una hermana que va caminando de su casa a Misión Urbana recogiendo pan. Va visitando las panaderías, etcétera, y va juntando pan. Así que la bolsa de pan va creciendo. ¿Para qué? Para dárselo a las personas que a veces vienen a tomar desayuno y que a lo mejor es la única comida del día para algunas de ellas que van a tener. Y yo le digo a esta hermana que con tanto cariño hace esto, le digo, usted es misionera, misionera, porque está mostrando el amor de Dios y haciendo que otros le lleguen a conocer. Que el Señor nos ayude para que seamos de veras una comunidad como Dios quiere que seamos, y que Él nos ayude a crecer en el servicio y en la misión, porque la voluntad de Dios es que todo ser humano de toda raza, de todo color, de toda cultura llegue a conocer a Dios, y la Iglesia es el instrumento por medio del cual Dios hace eso. Que el Señor les bendiga. Gracias, maestro. Eu queria terminar agora, gostaria de chamar o pastor Joseph a vir aqui. E antes eu queria dar graças também, conheci a Patrícia, a mulher de Manolo, graças por estar aqui com nós outros, a conheci, creio que foi em novembro. Também está aqui também Mari, a amiga de Glória, não? Graças por estar aqui com nós outros. Também Maria José, eu sei que és maestra e és muito famosa, vale? Eu não conhecia a Maria José, vale? Mas hoje é muito bem-vinda. E eu conheci um brasileiro, Fabiano, que eu conheci agora, através de um dentista aqui. Graças por estar aqui com nós outros. E agora chegou também um matrimônio de Peru, que são amigos de Rosamário e de Cláudia. Seja muito bem-vindo. E por que eu estou falando isso? E a última igreja que eu conheci aqui foi a igreja de Valência, que tem nos ajudado e nos apoiado. Começou no CTC, a Comunidade de Tempo de Cosecha. Depois, a igreja de Aldaia nos ajudou. Depois, a igreja de Picacém nos ajudou. A igreja de Torrente nos ajudou. E agora, para terminar, nós vamos fazer a oração final e também dando graças a Deus pela comida. Espero que haja a multiplicação, vale? Eu espero. E graças, Miguel. E há algumas pessoas mirando por internet. Muitas graças, Sebas, muitas graças, Derceli. Um está aqui cerca, outro está em Inglaterra e algumas outras pessoas em Brasil. Muitas graças, muito obrigado. Thank you. E ele vai fazer a última oração. Vamos quedar de pé? Graças.
hablar en castellano y en valenciano, ¿vale? Primero en castellano, después en valenciano. Vale, tranquilo. Está bien. Padre del cielo, nuestro corazón está agradecido esta tarde. Padre del cielo, el nostre cor està agraït amb tu aquesta vesprada. Hoy comienza algo que no sabemos a dónde va a llegar, pero que sabemos que es reflejo de tu voluntad y de tu amor por tantos hijos que van a ser redimidos a través del ministerio de esta congregación local. Hoy comienza una cosa que no sabemos aún arribará, Señor, pero que sabemos que es el reflex de la tua voluntad y del tu amor a través del ministerio de la Iglesia, que así está, que avui de manera oficial comença. Volem agrair-te de tot cor el fet de que tu comptes amb nosaltres, que ens hagis donat la dignitat de ser col·laboradors amb tu en l'extensió del regne de Déu. Queremos darte las gracias esta tarde, Señor, por la dignidad que nos das, por haber contado con nosotros para ser parte y colaboradores contigo en la extensión del reino de Dios. Sé bendito por siempre, mi Dios. Bendice a Disney, a todas las personas que colaboran en este lugar y permite que nosotros podamos sentirnos juntamente con ellos parte de la misma obra. Et demanes, Señor, que bendices a Disney y a todas aquellas personas que así van a colaborar amb ell i que permetissis que cada una de les congregacions representades puguem ser també col·laboradors amb ells amb l'extensió del teu regne. Per a la teva glòria, Senyor, per a que el teu nom sigui conegut, Senyor, per a que molts acaben coneixent-te, Senyor, és que te preguem. Para tu gloria, Señor, para que mucha gente te conozca, mi Dios, para que muchos terminen aceptándote en su corazón, mi Dios, es por lo que hoy estamos rogándote con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aplaudimos a Dios. Amém. Alabado seja Deus. Alabado seja Deus. Alabado seja Deus. Alabado seja Deus. E graças a todos. A todos. Eu creio que ouvirei de alguns, mas amo a todos. Márcia e Maria, amo muito vós outras. Vale? E a todos também.